damos a todos la cordial bienvenida en esta mañana hermosa, en este tiempo especial donde estamos aquí dispuestos. Seguramente que ya a esta altura el corazón está listo, está preparado para recibir la bendita palabra del Señor. Muy buenos días a todos mis amados. Y bueno, quiero invitarles por favor que abran sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 5, a partir del verso 10. Hoy vamos a estar en una serie, ya hemos venido tocando algunos temas los días domingos, una serie que titulamos Temas de interés para la iglesia. Son temas particulares que tienen mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual, temas donde nos ayuda a despejar muchas dudas que durante mucho tiempo hemos tenido. Y hoy precisamente vamos a tocar un tema que le he titulado ¿Por qué somos propensos a las enfermedades? ¿Por qué nosotros nos enfermamos? Esto es muy importante que tengamos en cuenta porque nos va a ayudar mucho para entender por qué razón en momentos de la vida pasamos por situaciones de enfermedad y lo demás. Dice la Biblia en el libro de Santiago capítulo 5 a partir del verso 10: Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Escuchen por favor. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Saltemos por favor al versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canten alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y el versículo 15 termina diciendo: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a tocar el tema entonces, ¿por qué somos propensos a la enfermedad? ¿Por qué somos propensos a la enfermedad? ¿Saben que los hijos de Dios también nos enfermamos? ¿Cuántos saben eso? Levanten su manito los que tienen la seguridad de eso. Que también nosotros, a pesar de ser cristianos, a pesar de ser hijos de Dios, también nos enfermamos. No quiere decir que porque nos enfermemos entonces no somos hijos de Dios, o porque quién sabe en qué andemos y que... No, escúcheme, porque hay algo que vamos a aprender en esta mañana, porque no dejan de haber aquellos conceptos en algunos lugares donde dicen: no, si el hermano fulano de tal está enfermo es porque fijo está en pecado, quién sabe qué está haciendo. Y no necesariamente es eso, que es parte de lo que vamos a estar estudiando. Pero también, ¿cuántos saben que nosotros como cristianos también nos morimos? ¿Sí saben eso? Que un día, si no es que el Señor Jesucristo viene antes, un día nosotros vamos a pasar por la puerta de la muerte. Eso es natural. Así que no se dejen sugestionar, ni pongan en tela de juicio tu fe cristiana por el hecho de que te enfermas, o por el hecho de que algún familiar cercano o alguna persona conocida que tú sabes que es cristiano murió. Eso no tienes que decir: no, pero aquí algo pasó, ¿será que verdaderamente no se haya convertido? No, puede que una persona verdaderamente se haya convertido, pueda que sea un cristiano de esos de verdad, bien aferrados, bien metidos con Dios, y también se puede enfermar, también se puede morir. Ahora, ¿por qué razón sucede todo este tipo de cosas? Porque pues estamos en un mundo caído, ya lo vimos, porque estamos también sujetos a la contaminación de este mundo, a todo lo que pasa en este mundo, virus y lo demás, que de una forma directa o de una forma indirecta, obviamente que nos va a afectar. Pero aquí una de las cosas importantes es nosotros poder entender que a pesar de esas circunstancias, que a pesar de esos momentos álgidos que tengamos que pasar, nosotros tenemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. En Él tenemos toda nuestra esperanza. Y Jesús, Dios, es la respuesta a todas nuestras necesidades. Recuerden por favor lo que dijo el apóstol Pablo a los filipenses en la carta que le escribió en el capítulo 4, versículo 19. Es un versículo que seguramente a esta altura de tu vida cristiana ya lo conoces, que es el pasaje que dice: mi Dios pues suplirá todo, escuchen, suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces la Biblia nos habla que nosotros tenemos un Dios que, a pesar de los momentos difíciles, que a pesar de las circunstancias
complejas que de repente pasemos, Dios al final va a suplir todas nuestras necesidades. Y esto se refiere tanto a las necesidades espirituales, como también a las necesidades materiales, como también a las necesidades corporales, las necesidades físicas. Es decir, que nosotros tenemos un Dios, y ahí es donde está la gran diferencia, ahí es donde marcamos diferencia con aquellas personas que no tienen a Cristo, con aquellas personas que no creen en Dios, porque nosotros tenemos la esperanza, tenemos la fe, que tarde que temprano todo esto que está pasando hoy en nuestra vida, en nuestro cuerpo, si es que alguno está de repente enfermo, un día Dios lo convertirá en una gran bendición. Y de cierta manera ustedes notarán, ahorita sobre todo que ha venido el tema de la pandemia, los virus y lo demás, nos damos cuenta que el tema de salud es un tema de cierta manera complejo. Porque uno dice, bueno, uno quisiera que por todos los que oráramos se sanaran, ¿verdad? Eso es lo que uno anhelaría, que cada vez que nosotros oremos por un enfermo, esa persona se sane. Pero ya nos damos cuenta que no es así. Los que hemos venido durante todo este proceso conociendo la soberanía de Dios, conociendo un poco más a Dios, podemos entender mucho más claro este concepto. Pero aquellos a los cuales se les dio un mensaje donde se les dijo, no se preocupen que Dios a todos va a sanar, ellos están en este momento de una manera confundidos, porque ellos no saben qué está pasando. Si nos enseñaron, nos adoctrinaron diciendo que si nosotros poníamos la fe en Cristo, que si nosotros confiábamos en Cristo, todos los que confiásemos en Cristo íbamos a ser sanados. Entonces, ¿por qué razones que fulano de tal? ¿Por qué razones que mi familia? ¿Por qué razón mi esposo? Dirán algunas. ¿Por qué razón mi hijo? Dirán otros. ¿Porque murió? ¿Porque está enfermo? ¿Acaso es que Dios no dice que a todos nos va a sanar? Y es que ese es un gran problema. Cuando hablamos de los conceptos doctrinales, que es parte de lo que estamos estudiando entre semana, nos damos cuenta que hoy en día hay un evangelio, o hay muchos evangelios, y que algunos de ellos son falsos, y hay que tener mucho cuidado en ese tema de la doctrina. Pero nosotros, cuando sabemos que viene una enfermedad, cuando sabemos que de cierta manera un virus afectó nuestro cuerpo y lo demás, nosotros tenemos que tomar las cosas con gozo, con tranquilidad. Nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo, porque sabemos que Él nos va a dar la victoria. Ahora, la victoria no es necesariamente que nuestro cuerpo sea sanado y que salgamos del hospital o de esa enfermedad. No, la victoria puede ser mucho más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Entonces, una de las cosas importantes es que nosotros necesitamos entender que en Dios tenemos la victoria. Bien sea en este tiempo, bien sea que nuestros ojos la vean, o posiblemente tengamos que esperar, pero un día tendremos toda la victoria. Ahora, tampoco es, porque es el otro punto, digamos que es como la otra polarización en el concepto espiritual o cristiano, que nosotros desde que nacimos para estar llorando, nacimos para estar sufriendo, nacimos para estar pasando por necesidad. Yo quiero decirles que tampoco ese concepto es correcto. Porque sí, claro, habrán temporadas en nuestra vida donde tendremos que pasar por momentos difíciles. Pero yo estoy casi seguro que Dios no nos colocó en esta tierra para estar todo el tiempo sufriendo, o para estar todo el tiempo pasando necesidades, o para estar pasando toda la vida enfermos. Creo que ese no es el propósito de nuestro Padre Celestial que está en los cielos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, fíjense, que así como tampoco estamos aquí en la tierra para estar pasando solamente bendición, 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 y que todo nos vaya bien y que todo fluya a nuestro favor, tampoco está al otro lado y que tenemos que estar viviendo en desgracia todo el tiempo. Estos son conceptos que están, repito, como polarizados, y hay que tener mucho cuidado. Por eso nosotros en la vida cristiana tenemos que manejar un equilibrio. El cristiano entiende, y nosotros tenemos ese concepto, seguramente que tú también lo tienes, que nosotros como cristianos finalmente vamos a estar en victoria, pero que hay momentos en la vida, momentos circunstanciales, que tenemos que pasar por algunos sucesos que no son tan agradables para nosotros, que no nos hacen sonreír, sino que al contrario, quizás hagan que vengan lágrimas a nuestros ojos y que pasemos momentos difíciles. Ahora, no solamente en la enfermedad, no solamente en la parte económica, no, también pueden haber sus situaciones en lo que tiene que ver con la parte familiar. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Pero viendo la Biblia, entonces dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia, dice la Escritura, a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Qué nos muestra la Biblia entonces en esta mañana? Que aún profetas, hombres verdaderamente de Dios, también pasaron por dificultades, también pasaron por aflicciones.
Esto para corroborar un poco más que aunque nosotros seamos cristianos verdaderos, aunque verdaderamente nosotros estemos tomados de la mano de Dios, no estamos exentos de que en momentos determinados pasemos por circunstancias difíciles. Dice el versículo 11, he aquí tenemos, escuche lo que dice, por bienaventurados, por felices, por gozosos, por muy felices a los que sufren. Pero está hablando de los que sufren en Cristo Jesús. Dice, habéis oído la paciencia de Job. Y aquí nos cita un personaje que seguramente todos lo hemos escuchado, que es a Job. Dice la escritura, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuántos de aquí conocen la historia de Job? ¿Han escuchado algo de Job? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Levanta ahí tu manito. Creo que la mayoría hemos escuchado la historia de Job. Un hombre que tuvo aflicciones, pero no solamente aflicciones en la parte material, porque ustedes saben que en un solo tiempo perdió, podríamos decir, toda la parte económica. Tuvo problemas en la parte material, tuvo problemas en la parte física. Recuerde que su cuerpo también fue afectado. Tuvo problemas en su parte emocional porque también sus hijas murieron. Tuvo problemas en su parte corporal. Ustedes saben que vino una sarna y estuvo sobre él. Y una cantidad de problemas o dificultades que yo casi que me atrevería a decir, sin lugar a dudas, que ninguno de los que estamos aquí, a pesar de haber pasado por problemas, no nos podemos comparar con los sufrimientos que tuvo este patriarca, que tuvo Job, ¿verdad? Sí, hemos pasado por momentos difíciles, claro, pero creo que no hemos llegado a la altura, al nivel de los problemas que tuvo Job. Y mucho menos de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí es importante entender, porque los problemas de Job fueron conocidos por todos. La historia muestra todo lo que pasó con Job. Y en este asunto de salud, es un asunto, como les dije anteriormente, de cierta manera complicado. Pero hoy quiero tocar algunos temas que son bien importantes. Hoy estamos hablando del tema, ¿por qué somos propensos a la enfermedad? Entonces vamos a hablar de algunas causas de la enfermedad. Esto para que nosotros revisemos, por favor. Hay múltiples causas. Yo no podría en una sola reunión abarcar todas las causas, pero vamos a tratar de tomar algunas causas que son muy importantes. ¿Por qué la gente se enferma? Y yo diría que la primera razón por la cual la gente se enferma, digo primera razón no porque sea la principal, sino por colocar un número. No quiere decir que esta sea la más importante, no. Esta es una de las razones, pero para comenzar con alguna, podríamos citar esta primera. Que algunas personas, escúchenme, algunas personas se enferman debido a su pecado. Diga conmigo, debido a su pecado. Ahora, noten que estoy diciendo algunas personas. Algunas personas. Estoy diciendo que todas las personas se enferman por el pecado. Algunas personas. De hecho, seguramente nos podríamos sorprender al estudiar de una forma detallada. Si nosotros quisiéramos como profundizar más en este tema, nos vamos a sorprender y vamos a abrir los ojos diciendo, wow, yo no sabía que todas esas enfermedades venían como resultado del pecado. ¿Sí? Porque son muchas las enfermedades, escúcheme, muchas las enfermedades que el ser humano tiene como causa o consecuencia de su pecado. Esto es importante que tengamos en cuenta. Esto para revisarnos, ¿no? Y esto para tener el concepto y poderle también instruir a otras personas que se acerquen y dicen, oiga, ¿por qué será que estoy enfermo? ¿Por qué será que está enfermo? Entonces aquí tendríamos el primer termómetro, el primer diagnóstico, la primera razón por la cual las personas se enferman. Busquen por favor 1 de Juan capítulo 5, versículo 16. 1 de Juan capítulo 5, versículo 16. Dice el apóstol Juan, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, dice, pedirá y Dios le dará vida. Note, Dios le dará vida. Hay un pecado que es de muerte. Ahora, si nosotros nos adentramos un poco más en todas las ramificaciones teológicas de este versículo, nos tardaría muchísimo tiempo. Pero sencillamente en esta mañana, yo quiero decirles que algunas personas mueren debido a su pecado. Y vuelvo y centro esto porque no quiero que se generen conceptos o que es que el pastor dijo que todo el que se muriera porque estaba en pecado. No, por favor. Algunas personas sí mueren por causa de su pecado. Otros mueren por otras razones, por otras causas. Aquí lo que Juan nos está hablando no es de una muerte espiritual, noten. Aquí está hablando realmente de una muerte física. Muerte física. Si usted busca la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 30,
El apóstol Pablo, hablando sobre este tema, también dijo lo siguiente. Por lo cual hay muchos enfermos. Diga conmigo, muchos enfermos. Tampoco está diciendo, por lo cual todos están enfermos. No, muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. También noten que el apóstol Pablo tenía el discernimiento, obviamente la sabiduría de Dios, para decir, la razón por la cual muchos de los que están enfermos aquí en Corinto, en esta iglesia, es porque están en pecado. Porque están haciendo las cosas de una manera incorrecta. Porque no están haciendo las cosas conforme al propósito y lo que Dios quiere. Por eso muchos están enfermos, muchos están debilitados y muchos aún duermen. Cuando la Biblia muestra aquí en este pasaje duermen, no está hablando de que les cogió el sueño y que están durmiendo. No. No está hablando del hecho de dormir como tal. Está hablando que debido a sus pecados muchos murieron. Y esto es importante entender. Hay muchas personas, infortunadamente, que han muerto, que están muriendo o que morirán por causa del pecado. Otra palabra muy frecuente cuando hablamos del tema de enfermedad es decir que las personas son víctimas de unas enfermedades. Ahora, escúcheme. El mundo, los psicólogos y hoy el mundo, hay cosas que lo llaman enfermedades. Pero cuando uno mira ese tipo de eventos, de episodios, más que enfermedad, yo diría que según la Biblia, que es la palabra rectora, habla de pecado. Y hay cosas que ni siquiera Dios tiene que juzgar, sino que el propio pecado lo juzga. Es decir, Dios no tiene que mandar como la disciplina a esa persona, sino que por causa de su mismo pecado lo está disciplinando, su mismo pecado lo está juzgando, y quiero decirle, su mismo pecado lo está matando. Yo muchas veces lo he dicho y lo quiero repetir en esta mañana también, porque es un concepto que debemos tener muy claro. Cuando la gente dice, no, Dios es bueno y yo no creo que Dios mande a alguien al infierno. Yo les digo, sí, estoy completamente de acuerdo. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor y Dios no manda a nadie al infierno. Las personas se van solas al infierno por causa de su propio pecado. Es decir, que es el pecado que cada persona comete la que finalmente los va a llevar al infierno. La persona que muere en pecado, la persona que practica el pecado, no puede heredar el reino de los cielos. Entonces la práctica de un pecado es lo que a la postre va a llevar a esa persona a que se condene, a que vaya al infierno. Pero voy a citarle un ejemplo para que vayamos entendiendo un poco el concepto. ¿Cuántos conocen a los alcohólicos? ¿Cuántos conocen a algún alcohólico? Levanten la mano si conoces a algún alcohólico. Quizás está muy cerca de ti, quizás es muy cerca de tu casa, algún conocido, algún familiar, alguien que tú hayas escuchado que es alcohólico. Los alcohólicos, lo que ellos hacen al ingerir el licor es que ellos se están envenenando, se intoxican. Cada vez que ellos ingieren alcohol, se están intoxicando. Seguramente que alguien de repente tiene algún familiar que murió por cirrosis hepática. Algunas personas que literalmente consumían alcohol como tal, que ya ni siquiera podía el alcohol del trago y lo demás, sino que aún en las farmacias iban y compraban sus botellas de alcohol y se tomaban. Conozco casos de personas que llegaron a ese grado donde ya ellos, era tanto su alcoholismo que ya directamente consumían alcohol como tal. Bueno, yo quiero decirles que cuando una persona consume alcohol se está intoxicando. ¿Por qué se intoxican? Porque se convierte en veneno para su cuerpo. La misma persona se está autointoxicando. Es decir, que la misma persona se está envenenando. Y esa es una de las razones por las cuales muchas personas mueren. Porque las personas se intoxican y cuando consumen licor están dañando su cuerpo. Están afectando muchas partes de su cuerpo. Entonces fíjese que aunque el mundo diga que es una enfermedad, la Biblia, lo vamos a mirar ahorita, la Biblia dice que es un pecado, pero estas personas se creen que son víctimas. Tal pareciese que ustedes ven que una persona que ha ingerido mucho licor termina vomitando. ¿Sí? ¿Se han visto casos? O sea, es tanto el grado de alcohol que tienen sus cuerpos que terminan vomitando. Y uno podría pensar, parece que el estómago tiene más sentido común que la misma cabeza, porque el estómago, al recibir ese veneno, al recibir ese tóxico que está ingiriendo la persona, él está luchando, el estómago está luchando y la manera como se defiende es a través de vomitar la persona.
¿Por qué? Porque está reaccionando a un veneno. Entonces el estómago trata como de rechazarlo. Pero sin embargo ustedes verán que el alcohólico sigue bebiendo. Y le pasó su borrachera y vomitó y al otro día está con su guayabo y lo demás. Pero ya pasan algunas horas, pasan algunos días y otra vez vuelve. Eso se llama necedad. ¿Sí? Si han conocido personas necias que saben que están enfermos, que saben que ese licor los está matando, pero sin embargo dicen, no, pues, ¿qué tiene de malo que nosotros tomemos? Un borracho se envenena a sí mismo. Ahora, escúchenme por favor, y no solamente eso, sino que se afecta de una forma negativa él mismo. Está afectando el riñón, está afectando todos sus órganos, el hígado y todos los órganos. Él mismo sabe que eso le está matando, él mismo sabe que eso le está haciendo daño. Comienza sus ojos a enrojecerse, su piel cuando tiene cirrosis comienza a ponerse roja, tiene mal aliento, pierde el sentido del equilibrio, el sentido de la dirección, anda pues como loco y ni siquiera se da cuenta de eso. Y mire, llega hasta el punto de degradación de esa persona que él puede estar durmiendo sobre la basura y ni siquiera se da cuenta, como que no le interesa eso. Es decir, fíjense cómo el licor, como para este caso que estamos tocando ahorita, el alcoholismo se puede convertir en la causa de la muerte de una persona. Y luego las personas y sus familias dicen, Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué se lo llevó? ¿Por qué Dios fue tan injusto? Y yo quiero decirles, ahí la culpa no es de Dios. Ahí cada persona toma decisión en su vida y esta persona de cierta manera es un irresponsable porque permitió ese vicio en su vida y eso lo va a llevar pues a la muerte, a no ser que tome una decisión. Entonces noten que no es una enfermedad, porque es que lo muestran como una enfermedad, entonces pobrecito, él es la víctima y los demás son los culpables. No, la persona tiene que ser consciente que él es el culpable. Ahora, uno diría, bueno, eso se sabe. Ahora, si es una enfermedad, vamos a suponer, vamos a colocarnos un poquitico en ese plano. Si es una enfermedad, entonces ¿por qué los gobiernos? Entonces ¿por qué se permite que se haga propaganda? Entonces uno dice, bueno, ¿aquí en qué estamos? Si es una enfermedad, entonces se hace propaganda para que la gente consuma, es decir, para que la gente se autoenvenene y para que la gente se mate. Entonces, si es una enfermedad y se conoce la causa de esa enfermedad, entonces ¿por qué no se contrarresta eso? Entonces, ¿por qué no se batalla contra eso en lugar de patrocinar? En lugar de digamos, como insinuar, en lugar de sugerir que las personas consuman licor. Notan eso, mis amados, que estamos en un mundo que está patas arriba. Es un mundo que a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Entonces, si se conoce la causa de la enfermedad, ¿por qué se comercializa? ¿Por qué se patrocina? El apóstol Pablo, hablando sobre el tema, este tema y otros temas que tienen que ver también con pecados, que muchos lo llaman enfermedad, pero que realmente, de acuerdo al marco bíblico, son pecado, dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10 lo siguiente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, no te desvíes. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Noten, esto es todo lo que se está viendo hoy en el mundo, pero que la Biblia habla sobre el tema. Dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, noten, ahí están, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que hablan mal, los que dicen malas palabras, los que dicen vulgaridades, ni los maldicientes, ni los estafadores, los que engañan a los demás, los que con su sutileza entonces envuelven a los demás incautos y le sacan su dinero y después no se lo pagan, ni los estafadores, dice la escritura, heredarán el reino de Dios. Cuando la Biblia habla sobre este grupo de personas que indudablemente son impíos, dice que ellos no heredarán el reino de Dios. ¿Sí lo notan? Y Pablo está afirmando algo bien importante, es que los impíos no son hijos de Dios. Y como no son hijos de Dios, entonces tampoco son herederos de la vida eterna. No han nacido de nuevo verdaderamente. Y eso está ahí en Romanos capítulo 8, a la altura del verso 17. Escuchen lo siguiente. Esto no significa, por favor, presten mucha atención. Esto no significa que cualquiera que haya cometido uno de estos pecados se le negará la entrada al cielo. Escuchen, por favor. Lo que diferencia la vida de un cristiano del no cristiano, por llamarlo de esta manera, es la lucha contra el pecado. Es la capacidad de vencerlo.
Esta persona sabe que tiene ese problema. Esta persona sabe que está mal delante de Dios. Esta persona sabe que hay un pecado, que hay una fuerza interna, que hay una inercia que lo arrastra para siempre caer en ese pecado, para fallarle a Dios. Pero esa persona está luchando. Esta persona dice, sí, yo tengo este problema, sí. Y si seguimos hablando del tema del alcoholismo, entonces esa persona que está luchando dice, sí, yo tengo este problema y no sé, hay una tendencia y como que un deseo, como que, no sé, hay algo dentro de mí que como que me impulsa a eso, pero estoy luchando, estoy venciendo eso, estoy tratando de evitar ese pecado. O sea, hay una lucha. El otro, el que no ha nacido de nuevo, el que no es un cristiano, dice, sí, pero es igual todo el mundo lo hace. Es una borrachera social y eso es de que uno controle. Yo sé hasta dónde llegar, yo sé hasta dónde tomarme mis traguitos, yo sé cómo manejar esto. No, eso no pasa nada. No está luchando, sencillamente está dejando llevar. Escuchen por favor, un verdadero cristiano siempre se arrepiente. Siempre sabe que eso que acaba de hacer es pecado y que está mal delante de Dios. Ese hombre, esa persona, esa mujer quiere volver a Dios. Dice, Señor, perdóname, volví a fallar. Hay una lucha que está ahí. Porque él quiere volver a Dios. Porque él quiere estar bien con Dios. Y cuando Dios ve ese tipo de personas, entonces Dios en su misericordia extiende su gracia. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones. Hay otros que dicen, no, sí, no me vuelvo a emborrachar, pero Dios sabe que eso simplemente es un remordimiento, es algo pasajero, es algo que está diciendo ahí de labios para afuera, pero que su corazón sigue con esa tendencia. Es que Dios no puede ser burlado, amados, Dios no puede ser engañado. Pero cuando la persona ha nacido de nuevo y aunque sigue luchando con esto, él dice, no, yo quiero reanudar mi relación con Dios, yo quiero luchar contra ese pecado y yo sé que con la ayuda de Dios lo voy a vencer. Y entonces trata de llenarse más de Dios, trata que su parte espiritual cada vez crezca para que sea tan robusta, para que sea tan fuerte que pueda vencer sus pasiones, que pueda vencer sus deseos, que pueda vencer su carne, que su carne no lo lleve, que su carne no lo arrastre, sino que él se está metiendo, por llamarlo de esta manera, se está involucrando con las cosas de Dios, está aprendiendo de Dios, está amando a Dios hasta el punto que el Espíritu Santo que está en él porque nació de nuevo le da el poder y la fuerza para salir adelante. Sin embargo, escúcheme, quiero dejarles claro esto. La Biblia en ningún momento respalda la idea que una persona que comete pecado de forma continua, que practica el pecado, que no se arrepiente, sino que sigue en su pecado, sabe que está viviendo mal, sabe que eso es desagradable ante los ojos de Dios, sabe que es un pecado. Él lo sabe, ella lo sabe, pero a pesar de que lo sabe, a pesar de que esta persona tiene el conocimiento bíblico, conoce los pasajes de la Biblia, sabe porque se lo han dicho y su misma conciencia le dice que es pecado delante de Dios, pero a pesar de todo eso, esa persona dice, no, yo quiero seguir pecando y sigue de una forma continua pecando, no se arrepiente, él no puede decir que es un cristiano. No puede decir que es un cristiano. Porque una persona que practica cualquier pecado que sea, es decir, lo hace habitualmente, no puede decir que es un cristiano. Es que es una cosa pecar eventualmente y otra cosa es practicar el pecado. Y ahí hay que tener claro eso. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios? Que es Dios el que se lo ha dado y que el Espíritu Santo de Dios vive en ustedes, que ustedes no son dueños de su propio cuerpo. Para aquellos que dicen, yo me emborracho y hago con mi vida lo que quiera, no, es que estoy hablando de los que han nacido, los que dicen que son cristianos. Si tú dices que eres un cristiano, si tú has nacido de nuevo, entonces tú no puedes decir, yo voy a alcoholizar mi cuerpo, yo voy a drogar mi cuerpo, yo voy a envenenar mi cuerpo. No, porque es que el cuerpo no te pertenece. Yo voy a hacer con mi cuerpo lo que sea y me vuelvo un promiscuo y hago lo que sea porque es mi cuerpo, me quiero divertir, quiero gozar. Entonces, si ese es el pensamiento de una persona, esa persona no puede decir que es un hijo de Dios, que es un cristiano, porque dice que no heredarán el reino de los cielos si tienen esa mentalidad. Nosotros, si nos podemos analizar, el ser humano es una persona extraña, una persona que sin necesidad de ser extraterrestres, pero decimos una cosa pero hacemos otra. Hay varios estudios que uno podría entrar a analizar. Yo encontré 2 estudios que me llamaron mucho la atención. Uno es de un doctor que se llama Evan Graham, de la Universidad de Washington, que fue conocido como el padre de la moderna cirugía del pecho. Y en relación del cigarrillo, por ejemplo, para aquellos, que es otro de los vicios, que tampoco es una enfermedad, no, es que él fuma cigarrillos, es una enfermedad, pobrecito. No, ese es un pecado. Él dice en su informe médico, escúcheme por favor, dice que el fumar en exceso
es la causa del 90% del cáncer de pulmón. Escuchen bien eso. El 99% dice que los fumadores que han sido fumadores excesivos, la causa de su muerte es cáncer en el pulmón. Y ahí no puede, es que Dios mío, pero ¿por qué se lo llevó? No. Ahora, yo quiero decirles lo siguiente. Una persona pudo haber sido un fumador. Esa persona se convirtió al Señor. Esa persona le pidió perdón a Dios. Señor, perdóname porque sí. No solamente que estaba gastando mi dinero, sino que estaba dañando mi cuerpo. Señor, perdóname. Y se convirtió al Señor. Es más, dejó de fumar. Porque es una evidencia. Por su fruto lo conocéis. Entonces dejó de fumar. Ya él dice es un cristiano, ya no fuma porque dice, no, mi cuerpo es templo del Espíritu, ya no fuma. Pero quiero decirles que infortunadamente todo el daño que hizo en su cuerpo, toda la nicotina que quedó en sus pulmones, le va a pasar factura. Y eso es lo que está diciendo este doctor, que el 99% de las personas que mueren de cáncer de pulmón es como consecuencia del cigarrillo. Otro estudio de un doctor que entre otras fue premio Nobel de Química, que se llamó Linus Pauling, este es un médico que fue premio Nobel, él asegura que si una persona de 20 años se fuma una cajetilla de cigarrillo diariamente, esa persona está cortando su vida en 8 años. ¿Notan ustedes cómo? Ahora, estoy hablando de estudios que se hicieron. Y quiero decirles que las personas que hicieron estos estudios, en esas declaraciones que hicieron, en esos postulados que colocaron ahí, que dejaron ahí, ellos no son pastores. Ellos no son líderes religiosos, no son sacerdotes, nada. Son simplemente científicos que hicieron sus estudios y dan los resultados de lo que sucedió o de el resultado de su estudio como tal. Y están diciendo, si es que se llama enfermedad, si es que se llama víctima de eso, está diciendo que ellos mismos están matando su cuerpo. Entonces notemos, mis amados, que la primera razón por la cual hoy en el tema que estamos tratando, ¿por qué somos propensos a las enfermedades? Muchas de las enfermedades vienen como causa-consecuencia del pecado. Podríamos citar una segunda razón por la cual las personas se enferman. Y las personas se enferman debido a su dieta alimenticia, debido a lo que están comiendo o lo que estamos comiendo. Y que muchos de una forma excesiva están exagerando con su forma de comer, que es incorrecta. Una forma de comer que no está de acuerdo a lo que el organismo está necesitando. Yo diría que hay muchas personas que conocen más de comidas rápidas que de comida saludable. Y entonces ese estilo de vida, ese tipo de alimentación está generando enfermedad en su cuerpo. Está generando problemas a nivel digestivo. Está generando problemas a nivel coronario y lo demás. Ustedes más que nadie conocen estudios que se han hecho de todo ese tipo de comida que se conoce como comida chatarra, como comida basura, cómo eso está afectando y está dañando el cuerpo, y por esa razón muchas personas se enferman. Porque se está consumiendo mucho azúcar, muchas gaseosas y lo demás. Entonces, claro, todo eso genera problemas en la sangre, genera problemas en el organismo, genera diabetes y una cantidad de enfermedades. Como les digo, eso podríamos durar, y de hecho no soy ni el especialista en eso. Podríamos durar mucho tiempo analizando todas las enfermedades que vienen como consecuencia del mismo hombre que se está como automatando, está como acabando con su propia vida. Luego le echamos la culpa a Dios. Entonces, excesivo licor, excesiva nicotina, excesivas grasas, excesiva azúcar. Y claro, el cuerpo pues se va a resentir. El cuerpo se va a lastimar. Entonces vienen las enfermedades y lo demás. Y todo eso es lo que termina matando a una persona. Pero que ahí Dios dice, ustedes si no cuidan su cuerpo, si es una responsabilidad a cada uno. Ahora, yo sé que en esta mañana algunos de los que están acá dicen, no, pero yo no tengo problemas en eso. Porque yo no tomo, nunca he tomado, nunca he fumado y mi alimentación es sana, entonces creo que no tengo ningún problema a eso. Y yo quiero felicitarte en esta mañana. Te felicito, sigue así, cuídate, sigue manejando las cosas de una manera correcta. Pero te hago una pregunta. ¿Y qué de las preocupaciones? ¿No será que tú eres una de las personas que se preocupan en exceso? Quiero decirles, mis amados, que las preocupaciones, así como cualquier vicio o cualquier mal hábito alimenticio, las preocupaciones también están afectando el cuerpo humano. Y también por causa de las preocupaciones, de las excesivas preocupaciones, hay muchas personas que se están muriendo.
Ustedes conocen de unas enfermedades de esta época, que es el estrés, de la angustia, el acelere, nos metemos en compromiso, nos metemos en una cantidad de cosas y luego no sabemos cómo pagar. Entonces viene la angustia, viene el estrés, viene una cantidad de problemas, viene una cantidad de dificultades, viene la neurosis. Muchas personas mueren simplemente porque les dio un infarto, porque tenían tantas preocupaciones. Ahora, quiero decirles que las preocupaciones también afectan nuestro cuerpo, que así como la arena hace, digamos, daño en una máquina. Si tú tienes una máquina, tienes un motor funcionando y le echas arena, pues, dañas el motor. Bueno, quiero decirles que muy parecido a eso, muy similar a eso, es lo que ocasionan las preocupaciones en nuestra vida. Muchas personas terminan enfermándose, terminan con colapsos nerviosos, terminan infartados, con trombosis y una cantidad de enfermedades por esta razón. También podríamos citar muchas. Por ejemplo, la falta del perdón. Usted sabe que la falta de perdón es otra de las razones por las cuales las personas se enferman. Ustedes lo conocen muy bien y hay estudios, tú puedes averiguar ahí por internet, puedes encontrar los estudios que se demuestran de una persona que no ha perdonado todos los problemas que trae para su salud. Es que el guardar resentimiento, el guardar rencor, el guardar esa amargura en su vida, tenlo por seguro que no le está haciendo daño a la otra persona, sino el que se está afectando es uno mismo. Uno mismo se está envenenando, así como decimos del alcohólico. Alguien dice, no, yo no tengo problemas con el alcoholismo, eso no me afecta a mí. Ok, no consume licor, pero está lleno de amargura. Está lleno de resentimiento, está lleno de rencor. Es como si te estuvieras ingiriendo ese veneno y te estás matando. La otra persona no tiene ningún problema, la otra persona no tiene ninguna dificultad. Eres tú el que te estás afectando. Entonces noten, mis amados, que la misma forma de ser de nosotros, el mismo pecado, porque eso también es pecado. Cuando tú te preocupas, bueno, pueda que tú no consumas cigarrillo, no consumas licor, ni ningún tipo de alucinógeno, ni lo demás, y tú dices, bueno, yo estoy bien en eso, yo ya no tomo, yo ya no me emborracho, ok, te felicito, sigue adelante, pero eres un resentido, eres una resentida, eres una persona que te preocupas en exceso. Recuerde que la Biblia dijo, el apóstol Pablo, hablando a los filipenses en el capítulo 4, versículos 6 y 7, dice que por nada estéis afanosos. Y esto aplica absolutamente, creo que para todos los que estamos acá. Tenemos que aprender a descansar en Dios, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, dice la Biblia, delante de Dios, en toda oración y ruego. Dice, en acción de gracias. Y dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, nos protegerá, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces también, fíjese, nos enfermamos por tener preocupaciones, por tener resentimientos, por tener rencor. Tenemos que revisar muchas veces eso. Pero también podría decirles otro punto. ¿Sabía que muchas de las enfermedades pueden ser causadas también por Satanás? ¿Sí sabían eso? Que Satanás puede tocar el cuerpo de una persona y puede ocasionar enfermedades. Y el ejemplo lo tenemos ahí en el libro de Job, capítulo 2, versículo 7. Job, capítulo 2, versículo 7. Dice la escritura que entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. ¿Qué es una sarna maligna? ¿No es una enfermedad? ¿Quién lo hirió? ¿Quién fue el que lo hirió? Satanás. Dice, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Noten que el que atacó a Job con esa enfermedad fue Satanás. Claro, nosotros lo sabemos que es porque Dios se lo permitió. Pero fíjense cómo la enfermedad, Satanás ataca. Pero también quiero dejar claro esto, que no toda enfermedad es porque Satanás lo está atacando. Ya hemos visto, creo que nos está quedando algunos conceptos claros. Ya hemos visto que muchas de las razones están en nuestra misma forma de vivir. Que nosotros podemos vivir de cualquier manera porque de cierta manera Dios nos permite libre albedrío. Pero tú y yo debemos saber que tenemos unos límites. Y cuando nosotros pasamos esos límites, cuando nosotros hacemos caso omiso a las recomendaciones que nos da, pues tenemos que saber que así como nos pasamos del límite, también van a venir unas consecuencias y que tarde que temprano van a pasar unas facturas. Nosotros vamos a tener, porque la Biblia dice que de lo que nosotros sembremos, eso mismo vamos a cosechar. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, nos muestra una de las funciones, de los propósitos de los cuales vino Jesucristo a esta tierra. Sabemos que el propósito principal de Cristo al venir a esta tierra fue para darnos la salvación, la vida eterna.
Ese fue el propósito principal. Sin embargo, la Biblia dice, y deja este pasaje de Hechos 10:38, como ungió, escúcheme, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando, escuche que aquí está la parte, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿A todos los qué? Diga conmigo, oprimidos por el diablo. En otras palabras, a todos los que estaban enfermos. Satanás hirió con una enfermedad a Job. Y hubo muchos hombres y hubo muchas mujeres que vivieron en opresión física. ¿Qué quiere decir entonces esto, amados y amadas del Señor? Que la opresión satánica se tradujo en una opresión física, que es lo que nosotros conocemos como enfermedad. Y esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Pero aquí, estos parámetros que estamos dando, estos conceptos que estamos dando, no serán siempre para generalizar, para que tengas cuidado. No toda persona que esté enferma es porque vino un ataque de Satanás contra él. No, allá estamos viendo muchas razones. Así que algunos están enfermos debido a su pecado. ¿Es claro eso? Levanten la manito si es claro este concepto. Que algunos están enfermos debido a su pecado. Yo quiero ver las manitos levantadas, por favor, ahí en el chat y en la pantalla. Muy bien. Aún los que están aquí en Facebook, por favor, si estás de acuerdo conmigo, algunos están enfermos, algunos se enferman debido a su pecado. Y otros se enferman debido a Satanás. ¿Sí? Son dos grupos que están ahí. Pero ahora escúchenme, por favor. Algunas personas también se enferman porque Dios permitió esa enfermedad con un propósito específico, con un propósito especial. Noten por favor esto. Algunos están enfermos porque Dios permite esa enfermedad con algún propósito especial. Con algo. Eso no es porque sí, con algo. No es que Satanás lo hace. Aquí ya, porque es que también la gente tiende a todo echarle la culpa a Satanás. Es que Satanás. No es que Satanás lo hace. O no es el resultado del pecado en particular. No, entonces vieron enfermo al hermano, quién sabe, revísese porque quién sabe en qué pecado está. Y ojo con el fulano de tal que está enfermo, ojo porque está enfermo es porque está en pecado. No necesariamente. En la Biblia nosotros encontramos muchos santos de Dios, muchas personas que fueron apartadas para Dios, que padecieron por enfermedades, que pasaron por momentos difíciles. Uno de los ejemplos clásicos que tocamos estos días, solamente lo quiero recordar, es el apóstol Pablo. Y él lo escribió ahí en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante. El apóstol Pablo, un hombre de Dios. Un hombre que del momento que se convierte al Señor es un hombre que se dedica a servirle a Dios. Sin embargo, él declara lo siguiente, versículo 7 de 2 Corintios 12. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces, escuche, he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien, dice el apóstol Pablo, en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muchos estudiosos de la Escritura creen que ese aguijón que está hablando aquí la Biblia, ese aguijón que padeció el apóstol Pablo en la carne, es o fue una enfermedad. ¿Sí? Es una enfermedad, no es la parte económica, no es que con un hijo, no es que con... No. Quizás ni hijos. Es una enfermedad. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué Dios no sanó a este hombre, que era un siervo de él, un hombre que le servía? ¿Por qué no lo sanó de su enfermedad? Y la respuesta es, porque Dios tenía un propósito especial al haberlo tratado de esa manera. Porque Dios no quiso, porque Dios tenía algo especial y por eso lo pasó por esa situación. Ahora, la pregunta es, ¿acaso es que el apóstol Pablo era débil en la fe? ¿Será que es que él no tenía la fe que nosotros tenemos? Y yo quiero decirles, mis amados, con todo el respeto que ustedes me merecen, pero creo que ninguno, y obviamente me incluyo, ninguno de los que estamos acá, podríamos decir que somos mejores que el apóstol Pablo o que somos más hombres de fe que el apóstol Pablo. Yo creo que no. Yo creo que nosotros estamos ahí, pero no le llegamos ni siquiera a los talones, como decimos comúnmente. O sea, no podemos decir, no, es que el apóstol Pablo no tenía la revelación que yo tuve o que yo tengo. No, mis amados. No, es un hombre de Dios, pero pasó por esa situación porque Dios lo permitió. Alguno podría decir, no, es que seguramente el apóstol Pablo estaba fuera de la voluntad de Dios y por eso le vino esa enfermedad. Yo quiero decirles que no, mis amados.
si nosotros nos ponemos a hacer un repaso, un seguimiento de todo el ministerio del apóstol Pablo, este fue un hombre que siempre caminó en la voluntad de Dios, que estuvo ahí ceñido, claro, seguramente cometió errores como cualquiera de nosotros, pero es un hombre que se alineó a la voluntad de Dios, es un hombre que caminó ahí firme con Dios. Entonces creo que ninguna de estas razones son valeras. Yo lo que sí creo es que Dios tenía un plan específico con el apóstol Pablo y Dios le permitió esto para que a través de lo que sucedió él, entonces se cumpliera un propósito. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces hay momentos de enfermedad que Dios los permite con un propósito. Tú no sabes si ese propósito de esa enfermedad es para llevarte a un hospital o a una clínica, y ahí cuando tú estás en la clínica, en el hospital, tú le predicas a una enfermera y esa enfermera fue salva. Entonces Dios utiliza un instrumento como cualquiera de nosotros para llevar la salvación a esa enfermera que estaba allá, o ese médico, no sabemos, o ese paciente que estaba al lado, no sabemos, pero Dios tiene un propósito en todo esto. Hay un pasaje en la Biblia que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, 2 Timoteo 4, versículo 20, que está hablando de un discípulo del apóstol Pablo, un hombre de Dios también. Dice la escritura textualmente: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo, que era un hombre de Dios, dejé en Mileto enfermo. ¿Lo dejé enfermo? Era un discípulo del apóstol Pablo. ¿Cómo así? El apóstol Pablo no tiene poder, no es un hombre de Dios para haberlo sanado. Pero Pablo dice: lo dejé en Mileto. Ahora, ¿por qué Pablo dejó a este hombre allá en Mileto? ¿Será que no le importaba? Ay, pues usted mira a ver cómo sale adelante, mira a ver cómo se defiende. No, seguramente que sí le importaba. Seguramente que Pablo oró, y Pablo oró con mucha fe. Pero este compañero, este hombre de Dios, este discípulo, un hombre que estaba ahí, Pablo seguramente el discernimiento que te dice: bueno, Dios por alguna razón permite que esté enfermo, entonces yo te dejo y que Dios esté ahí contigo, que Dios te ayude y yo sigo adelante en mi travesía. Pero él era consciente de eso, porque seguramente él llegó a entender que era la voluntad de Dios que este hombre se quedara ahí. Fue la voluntad de Dios que no sanara a este hombre por alguna razón que pues no es el caso, y creo que nosotros tenemos una mente tan pequeña, tan limitada, que no podemos entender los propósitos de Dios. Pero de cierta manera Dios tenía un plan con eso, y dice la escritura que lo dejó enfermo en Mileto. Ahora, si vamos un poco más en lo profundo del apóstol Pablo, su discípulo amado Timoteo, un joven discípulo que él estaba formando, también pasó por enfermedad. Y dejó escrito ahí en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, y le da a Pablo un consejo a su discípulo, que seguramente también oró por él y lo demás, pero que estaba enfermo. Y le da un consejo. Después seguramente de que oró, después de que hizo lo espiritual, pues aquí la voluntad de Dios, pues por algo Dios ha permitido eso. Pero le da un consejo. Dice el versículo 23 de 1 Timoteo 5, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago. Parecía que tenía un problema ahí de estreñimiento, no sabemos qué sea. Y dice, y de tus frecuentes, ¿qué dice ahí, por favor? Enfermedades. ¿Ah? Estamos hablando de otro hombre de Dios, Timoteo, un hombre de Dios. Un hombre que desde la cuna recibió la palabra de Dios por su abuelita, por su mamá, un hombre de Dios. Pero sin embargo estaba enfermo. Entonces esto es para como quitar todos los conceptos que dicen: no, si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, no tiene por qué enfermar. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios no se enferman. También se enferman. Timoteo era un hijo de Dios. Timoteo era un predicador del evangelio. Timoteo era un hombre que había dedicado su vida y era un gran siervo de Dios. Sin embargo, Pablo, noten, Pablo, a pesar que oró, Dios no lo quiso sanar. Ahora, Pablo es que no tenía poder en su oración, y yo quiero decirles, la oración como tal no es la que tenga el poder lo tiene Dios. Y ahí es donde hay un problemita que vamos a estar tocando al final, de esas personas que se creen que tienen mucho poder, y que oran, y que se sanan, y lo demás. Entonces, para que nos queden los conceptos claros, si vamos a uno mucho más fuerte y contundente, tendríamos que ir al Antiguo Testamento y ver el testimonio de un hombre de Dios que se llamó Eliseo, un gran profeta de Dios, un ungido de Dios tremendo, un hombre que tenía la doble porción de la unción en comparación a Elías, un hombre de Dios utilizado tremendamente. Sin embargo, ustedes encontrarán ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14, dice la escritura: estaba Eliseo enfermo. ¿Cómo estaba Eliseo? Diga conmigo, enfermo. Eliseo, no era cualquier persona. Eliseo estaba enfermo. ¿Los hombres de Dios se enferman? ¿Los profetas de Dios se enferman? ¿Los ungidos de Dios se enferman? Sí. Eliseo estaba enfermo, pero va mucho más allá la palabra. Dice, de la enfermedad de la que murió. ¿Notan que también los hijos de Dios se mueren?
¿Notan que también los siervos de Dios se mueren? Y que por más unción y por más autoridad que tenga y por más ministerio grande y lo demás que tengan, Dios también permite que se enfermen y también permite que se mueran. Esto para que tengamos claridad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué murió Eliseo? Si era un hombre de Dios. ¿Murió porque ya seguramente ya no tenía comunión con Dios? ¿Seguramente estaba viviendo en algún pecado y por eso se enfermó? Yo quiero decirles que no. ¿Será que hizo algo malo y entonces Dios como castigo porque hizo algo malo, entonces murió? ¿Será que porque se cambió de iglesia, entre comillas, entonces ahí vino una enfermedad y ahí murió? Yo quiero decirles que no. Nada de eso, mis amados, como hoy lo quieren mostrar por ahí. Si usted se cambia de iglesia, si usted se va no sé qué, si usted se sale de acá, entonces se va a enfermar. Es que eso no es así, mis amados. Yo quiero decirles que de ninguna manera. Eliseo fue un hombre que estuvo enfermo, pero no fue por causa de pecado. Ustedes miran la vida, el ministerio de Eliseo, y se van a dar cuenta que este es un hombre que caminó de acuerdo al propósito de Dios. Y que Dios le permitió esa enfermedad con un plan y con un propósito. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles serán entonces los propósitos de Dios en la vida de una persona cuando ese hijo de Dios, cuando esa persona se enferma? ¿Será que hay algún propósito? Y ustedes que están tomando nota pueden escribir lo siguiente. Hay propósitos, no sé, 4 o 5 vamos a estar mirando en esta mañana. El primer propósito que yo les diría en esta mañana, por los cuales Dios permite una enfermedad en un hijo de Él, en un hijo de Dios, en una hija de Dios, es precisamente para lo que Pablo escribió, para experimentar la gracia de Dios. Diga conmigo, la gracia de Dios. Dice, me ha dicho, bástate mi gracia. Porque ahí en ese momento de enfermedad, ahí en esa situación difícil que está viviendo, tú has visto la gracia de Dios. Levante su mano ahí en el chat, manda ahí una señal. Si tú has visto la mano de Dios. Si tú has visto que has pasado por momentos difíciles, pero has visto cómo Dios te ha guardado, cómo Dios te ha cuidado, cómo Dios te ha fortalecido y te ha llevado a unos momentos difíciles, pero Dios de ahí te ha sacado y esto es por la gracia de Dios. Dios lo permite por eso. Me ha dicho, el apóstol Pablo dice, me ha dicho, bástate mi gracia. Y es que lo bonito, ya lo estudiamos en días anteriores, lo bonito es que si de repente pasamos por alguna enfermedad, saber que a pesar que estamos enfermos, Dios está con nosotros. Entonces uno se siente, sí, estoy enfermo, pero Dios está conmigo. Dios me ayuda, Dios me proveerá, Dios me dará las fuerzas. Yo diría que el segundo propósito por el cual Dios permite una enfermedad es para que nosotros veamos el poder de Dios obrando. Porque el poder de Dios viene mediante el sufrimiento, mediante una enfermedad. Ahí Dios quiere obrar, ahí Dios se quiere manifestar. Ahora, escúcheme, hago otro paréntesis porque aquí hay muchas cosas que de pronto, si no tenemos claros conceptos, nos podemos confundir. ¿Será que cuando una persona no se sana, será porque Dios no tiene poder? ¿Será que Dios no tuvo poder para sanar a esa persona? Y yo quiero decirles, Dios nunca perderá su poder. Dios es todopoderoso. Solo que por alguna razón, con algún propósito, no lo quiso levantar, no lo quiso sacar de la enfermedad. No porque no pueda, sino porque había un propósito, había algo que nosotros no entendemos, había algo que la familia no entendía, pero que un día quizás Dios se lo pueda revelar. No porque Dios no tenga el poder, porque Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa, sino que todo cumple un propósito. Pablo hizo un maravilloso descubrimiento y quiero que tengamos en cuenta eso. Pablo entendió lo siguiente, que por medio de la enfermedad, él pudo conocer el poder de Dios. Y dijo lo siguiente, lo dejó escrito, porque mi poder, dijo el apóstol Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Son palabras del Señor Jesucristo. Le dice, mire Pablo, en esa debilidad que tú tienes, mi poder se va a manifestar. Lo dejó escrito el apóstol Pablo acá, como una revelación que el Señor Jesucristo le dio. Porque mi poder, está diciendo Jesús, se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, podríamos decir, escúcheme por favor, que Pablo entendió lo siguiente. Pablo entendió que para él era suficiente saber que era débil, porque en esa debilidad él aprendió a depender de Dios. ¡Wow! Esto es tremendo. En la debilidad, cuando vemos que ya no tenemos recursos, cuando ya no vemos que nuestra capacidad no podemos, que, perdónenme la palabra y con confianza les digo, que nos quedó grande el asunto, que ya los médicos no saben qué hacer, que ya no hay nada que hacer. Ahí, en esa debilidad, es cuando nosotros aprendemos a depender totalmente de Dios. Cuando el médico dice, mire su merced, ya no hay nada que hacer. Lo que teníamos que hacer, ya lo hicimos, ya no podemos, ya no sabemos qué más hacer. Y se cruzan de brazos, ya no. Ahí es cuando se aprende a depender totalmente de Dios. Pero quiero decirles, escúchenme por favor, nosotros no necesitamos ir hasta ese límite.
No necesitamos ir hasta ese extremo para aprender a depender de Dios. Ahora que tú estás sano, ahora que tú estás bien, ¿por qué no decidimos en nuestra vida aprender a depender completamente de Dios? En todo. No esperes hasta que ya tú estés enfermo y que el médico diga, ya no hay nada que hacer. Hasta que se hayan probado todos los tratamientos y no hay nada que hacer. No, a partir de ahora. ¿Qué tal si a partir de esta reunión, a partir de esta palabra que Dios nos está dando, nosotros decimos, Señor, yo quiero aprender a depender de ti? Aún en este momento, en esta circunstancia, estés bien o estés mal o estés regular, no sé cómo está tu vida hoy, pero aprendamos a depender de Dios. Eso lo aprendió Pablo en ese momento de debilidad, en ese momento de enfermedad. Pablo entendió que la mayor fuerza que él podía tener es cuando aprendía a depender de Dios. Porque ya no luchaba él en su fuerza, ya no era en su capacidad, sino que ahora el poder de Dios que residía en él, que habitaba en él, le ayudaba a salir adelante. Digo, claro, yo antes estaba batallando solo, yo antes estaba remando solo, ahora Dios está conmigo. Cuando yo dependo de él, Dios está conmigo. Y cuando Dios está con nosotros, pues nos rinde mucho más. Nos va a ir mejor porque Dios nos orienta, porque en Dios no vamos a tener la probabilidad de que tal vez fallemos o nos equivoquemos. No, cuando tú caminas conforme a la voluntad de Dios, cuando tú y yo caminamos en obediencia a Dios, tenlo por seguro que vamos a un puerto seguro, valga la redundancia. Vamos a puerto donde los resultados se van a dar. Entonces Dios permite muchas cosas en nuestra vida para que lleguemos a ese estado que llegó Pablo, a depender de Dios. Y por eso Pablo escribe lo que escribió. Por tanto, de buena gana me gloriaré más, me gozaré más en mis debilidades para, escuche que ahí está, por favor, para que repose sobre mí el poder de ¿quién? De Cristo. Entonces Pablo dice, no, es que yo ahora estoy ganado, porque es que ahora Dios está conmigo. Ya no soy yo en mis fuerzas. Ya no vivo yo. Recuerden que fue el mismo que escribió, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Entonces él entendió que esta vida nos va mucho mejor cuando nosotros estamos tomados de la mano de Dios, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces entendió que él era como un tabernáculo de Dios. Ahora que estamos estudiando el libro de Éxodo, como un tabernáculo, que donde él iba, ahí iba la presencia de Dios porque Dios estaba con él. Entonces dijo, buenísimo, porque es que antes yo iba en mis fuerzas, ahora la gracia de Dios está conmigo. Y donde Pablo iba, la gracia de Dios estaba con él. Y obviamente puertas se abrían y cosas grandes venían para su vida. ¿Esto no es una buena enseñanza para nosotros? Entender que si nosotros aprendemos a depender de Dios, entonces la gracia de Dios reside en nosotros y donde vamos con el respaldo de Dios. Esto es muy importante. Entonces entendió que el poder de Dios se extendía a través de su vida. Por eso dice yo estoy contento, claro, me duele, sí, tengo esta enfermedad que es incómodo, pero es que yo voy con el poder de Dios. Y entonces yo no le hago reparos a la enfermedad porque sé que Dios está conmigo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces cuando yo digo, sí, me está doliendo esto, pero Dios está conmigo y Dios va adelante. Pablo, debido a su enfermedad física, escúcheme por favor, aprendió a confiar, aprendió a depender de Jesucristo. Fíjense en el propósito tan extraordinario que Dios tenía al permitir esa enfermedad. Porque gracias a la enfermedad aprendió a depender más de Dios. ¿No será que de repente pasa eso? Quizás alguien esté aquí escuchando este mensaje por causa de la enfermedad de alguien. Y por causa de esa enfermedad entonces se acercó a Dios y hoy está escuchando la palabra de Dios gracias a eso. Por eso a los que aman a Dios, diga conmigo, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Pablo seguramente dijo, bueno, si no me puedo curar de esta enfermedad, si Dios no me quiere quitar este dolor, este malestar que yo tengo, bueno, sencillamente no me voy a quejar, sencillamente no me voy a poner a renegar, sencillamente no me voy a poner a cuestionar a Dios, simplemente voy a alabar a Dios. Señor, gracias. Me duele, sí, tengo esta incomodidad, tengo este dolor, tengo este malestar, Señor, pero te alabo, te bendigo, porque sé que todo esto me va a ayudar para bien. ¿Alguna vez tú le has dado gracias a Dios por la enfermedad? ¿O solamente le damos gracias a Dios cuando estamos con buena salud, cuando todo sale bien? ¿Por qué no aprendemos aún en medio de una enfermedad a decirle, Señor, gracias? Porque aunque no entiendo hoy, sé que detrás de todo esto hay un propósito grande. Otro propósito que yo logro discernir en todo esto que Dios nos está dando es que a través de la enfermedad, estamos hablando de los propósitos por los cuales viene una enfermedad. La productividad a veces viene por medio de la enfermedad. Es decir, noten por favor que gracias a la enfermedad podemos ser más productivos. Y suena paradójico, ¿no es así? ¿Cómo así que gracias a la enfermedad puedo ser más productivo? Gracias a esa situación, gracias a ese sufrimiento, puede ser más productivo. Claro,
Ustedes no notan que muchas personas que después de que pasan por una enfermedad salen de esa situación de crisis y salen valorando más la vida, salen amando más a Dios, salen amando más a su familia, salen amando más a su esposa, a sus hijos, salen amando más su trabajo, salen amando más las cosas que tienen porque las valoran? Porque yo estuve así de morir y entonces esta es una segunda oportunidad y entonces salen más productivos. Lo que yo no había hecho lo voy a hacer ahora. Voy a darle gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Entonces son más fieles a Dios. Entonces dicen, Señor, gracias porque ahora yo entiendo que todo lo que tengo, mi salud, mi vida, los bienes, el negocio, la empresa, todo depende de ti, Señor. Y entonces se convierten en altamente productivos. ¿Por qué? Porque Dios permite cosas como esas, como para sacar, como para decir, no me puedo quedar estancado y como que es un sacudón, perdóneme la palabra, como que Dios como que nos sacude y dice, oye, mira, tú estabas perdiendo muchas cosas que eran importantes, pero a través de esa enfermedad, entonces la persona es consciente, la persona reconoce todo el valor, toda la grandeza, todas las riquezas que tiene y entonces valora más, entonces valora el respirar. Entonces dicen, no, Dios mío, si es que el respirar es cuando yo llenaba nicotina a mi cuerpo, cuando yo alcoholizaba mi cuerpo, ahora qué cuento de dañar mi cuerpo si es que es el templo del Espíritu Santo y lo cuida. Hay un pasaje en la Biblia que el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios capítulo 1, versículo 6. Y permítame, este versículo lo leo en la Nueva Traducción Viviente, porque me llamó mucho la atención para poder explicar lo siguiente. Dice el apóstol Pablo, aun cuando estábamos abrumados por dificultades, ¿abrumados por qué? Por dificultades, es decir, pasando por momentos difíciles. Aunque estábamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. O sea, Pablo dice, esta situación que me pasó a mí, se convirtió en una bendición para ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Yo les puedo decir, entonces en otras palabras el apóstol Pablo está diciendo, yo les puedo decir que mi aflicción, que esto que yo pasé, que este sufrimiento que yo pasé, ahora me ayuda para tener autoridad, para tener fuerza, para que ustedes no pasen por eso. Hijos, hijas, amigos y lo que sea, familiares, por favor cuídense, por favor guárdense. Esta aflicción que yo pasé es para darles hoy un consejo, tenga cuidado, no haga esto, no haga lo otro, cuide su matrimonio, cuide su familia. Porque yo no cuidé mi familia y mire todo lo que tuve que pasar. Pero Dios me restauró, Dios me dio una oportunidad. Por favor, no caigan en eso. Por favor, no consuman licor, no consuman drogas. Porque yo pasé por eso y miren mis aflicciones. Ahora eso que yo pasé lo tomo como una experiencia para ayudarlos a ustedes. Para que ese sufrimiento se convierta en consolación para ustedes. Eso en otras palabras es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces noten, mis amados, que también Dios permite la enfermedad para que seamos más productivos. Porque quizás, escúchenme en esto que les voy a decir. Quizás cuando estamos sanos, cuando todo está bien, no le compartimos a nadie de Cristo. Pero ustedes notarán que una persona que Dios le permite ese trato y Dios lo saca de allá y les da la nueva oportunidad, esas personas comienzan a hablar de Cristo. Mire, yo me pegué de Dios en el momento de enfermedad, lo que más hice fue orar a Dios, alabé a Dios, yo nunca perdí la fe, yo estuve ahí, mire usted también. Entonces comienza a compartir la palabra de Dios. Antes, cuando estaba sano, no le compartía a nadie. Ahora que Dios le permitió pasar por esa enfermedad, le quiere compartir a todo el mundo. Llega al médico y le dice, doctor, mire, gracias doctor, pero yo sé que Dios fue el que me sanó. Y le predica al uno, le predica al otro. Llega hasta el de la funeraria y dice, oye, ya no necesito sus servicios, mire, más bien conviértase al Señor. Entonces fíjense cómo Dios permite tantas cosas en nuestra vida, y aquí es uno de los propósitos, para ser más productivos. La Biblia dice, el apóstol Juan, en el capítulo 15, versículo 2, dice lo siguiente. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, escuche lo que dice, lo limpiará, para que lleve más que, diga conmigo, más fruto. Aquí esa palabra limpiar, en el original es podar. Ustedes saben qué es podar. Podar es cortar todo aquello que causa estorbo, que no permite el desarrollo, que no deja crecer a los racimos. Entonces los tiene que podar. Esta es una operación dolorosa. Yo quiero decirles, para ir terminando ya en esta mañana, quiero decirles que hay muchas operaciones dolorosas, que hay muchas cosas que Dios permite esa poda, que nos duele, pero es para que demos más fruto. Algunos de los que están aquí, posiblemente Dios les permite pasar por esa situación que de repente están pasando, porque Dios quiere hacer una operación espiritual en tu vida.
Porque tal vez Dios sabe que tienes en tu vida cosas que te generan estorbo, cosas que no te dejan producir, cosas que no te permiten crecimiento. Entonces Dios, no es en todos los casos, por favor, Dios, para este caso que estamos mirando, Dios permite la poda para quitarte todas aquellas cosas que son distractores en tu vida, que te impiden buscar a Dios, que te impiden consagrarte a Dios, que te impiden ser fiel a Dios y tantas cosas que puede estar pasando. Cada uno de nosotros somos un caso particular. Aquí nosotros no podemos generalizar. A todos no, porque Dios trata con cada persona de una manera puntual y específica. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero esto de la poda es algo que nosotros tenemos que conocer como concepto, porque nos permite también ver y conocer hoy, por ejemplo, hacernos algunos interrogantes, algunas preguntas importantes de nuestra vida, algunos cuestionamientos. Por ejemplo, honestamente, ¿cómo está tu relación con Dios hoy? ¿Cómo está tu relación? ¿Qué lugar ocupa sinceramente Cristo en tu vida? ¿No será que Dios muchas veces permite esas podas para que nosotros le demos el lugar a Dios? Para que nosotros verdaderamente valoremos esto que estamos haciendo hoy, por ejemplo, lo espiritual. Yo sé que tú puedes recibir muchos mensajes y puedes recibir mucha enseñanza, mucho conocimiento, mucho estudio, mucha preparación. Pero ustedes no han notado que si hay algo que sea importante en nuestra vida es este crecimiento espiritual, que nos permite verdaderamente nosotros saber qué es lo importante. Nosotros toda la vida nos la pasamos corriendo detrás de las cosas materiales que un día se van a quedar acá. Pero ¿qué tanto tú inviertes en las cosas espirituales? ¿Qué tanto tú valoras las cosas espirituales? ¿Qué tanto precio le das a las cosas de Dios? ¿Qué tanto estimas las cosas de Dios? Porque uno puede pagar para un seminario para que le enseñen alguna cosa secular, puede pagar millones y lo que sea. ¿Cuánto pagas por un semestre a la universidad de un hijo tuyo? ¿Cuánto pagas porque te den un conocimiento por un libro que tú compras? Pero ¿cuánto le das a Dios? ¿Cuánto estima las cosas de Dios? ¿Cuánto valora las cosas de Dios? Porque a veces nosotros para las cosas de afuera, externas, vanidad y lo demás, no importa lo que tengamos que invertir, pero a Dios le damos la migaja de nuestra vida, la migaja de nuestros recursos, la migaja de nuestros talentos, de nuestros dones. ¿No cree que este es un tiempo para que nosotros le digamos, Señor, gracias? Porque ahora que tenemos salud, ahora que somos productivos, queremos verdaderamente ser una bendición. Queremos ser verdaderamente un canal de bendición para muchas personas. Escuché la historia de un hombre que estaba visitando un huerto de manzana y quiero tal vez terminar con este punto. Un huerto de manzanas. Y cuando este hombre se acerca al huerto, hubo un árbol en particular que le llamó mucho la atención. Porque era un árbol que estaba dando unas manzanas tremendas y tenían que apuntalar. Recuerden que es apuntalar es como colocar unos palos porque ya era, los racimos era tan fuerte que se quebraba. Entonces tenía que colocar unos palos como para sostener. Era muchísimo el fruto. Entonces este hombre se acerca al que estaba cuidando ahí, al cuidador de la huerta, le dice, disculpe una pregunta. ¿Por qué este árbol es tan fructífero? ¿Por qué da tanta fruta? A mí me tiene impresionada la productividad de este árbol. Entonces este hombre le cuenta lo siguiente, dice, Señor, usted no me creerá, pero ese árbol que está ahí era el árbol más improductivo. Lo único que daba era hojas y ramas ahí. No daba nada de fruto. Un día yo tomé el hacha y le di un hachazo al tronco. A partir de ese momento, este árbol comenzó a dar frutos. Este árbol lo único que hacía era ramas y hojas, no más, pero nada de frutos. Era improductivo, lo iban a quitar. Pero dije, no, déjame un momentico. Y cogí el hacha y le golpeó el tronco. Y a partir de esa herida que le causó en el tronco, ahí ese árbol, dice que a partir de ese momento, ese árbol como que reaccionó, dice él, y comenzó a dar fruto. Como que hubo un despertar y comenzó a dar fruto. A mí esto me pareció tremendo, porque muchas veces también nos pasa a nosotros como seres humanos. Necesitamos como pasar por esos golpes duros, por esos hachazos, como que esos sacudones fuertes de la vida, como para que nos digamos, oiga, ¿sí en qué estoy? ¿Cómo voy a dejar acabar mi matrimonio? Después de tantos años, de tantos momentos que hemos vivido, y cómo así que por una falta de comprensión, por algún detalle que lo podemos solucionar, vamos a echar a perder todo lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo voy a acabar con la empresa? ¿Cómo voy a acabar con todo lo que yo he hecho? ¿Cómo voy a acabar con mi vida por un momento de placer? ¿Cómo voy a acabar con lo que Dios me ha dado simplemente por unas migajas o por un plato de lentejas que me pueda ofrecer el mundo? Entonces, cuando nosotros recibimos ese tipo de, entre comillas, de golpes, de hachazos en nuestra vida, tenemos que reaccionar.
Y ahí, mis amados, es que nosotros tenemos que decir, Señor, gracias. Gracias porque a través de ese hachazo que recibí en mi vida, yo pude tener un nuevo despertar y hoy soy lo que soy, o por lo menos estoy enfocado para dónde tengo que ir. Lo último que quiero decirles en esta mañana es como cuarto propósito, Dios permite ese tipo de enfermedades, esos momentos difíciles en nuestra vida para purificarnos. La pureza llega por medio del sufrimiento, llega por medio de la enfermedad. Y el apóstol Pedro sobre este tema escribió lo siguiente en su primer carta, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, escuche lo que dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Alguna vez has pensado que a lo mejor ese sufrimiento son para perfeccionarnos? ¿Son como para Dios fortalecernos? ¿Es como que Dios lo permite para nuestro crecimiento, para este caso espiritual que estamos tocando? Job dijo algo que me llamó mucho la atención. Job dijo en Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¡Wow! Job era un hombre que tuvo una revelación tremenda de Dios. Dice, Él conoce mi camino, Él sabe por dónde voy. Y si esto me está pasando, es porque Dios me está probando y sé que después de esta prueba voy a salir como el oro. Eso es importante. Job no era el que, ay, pero ¿por qué Dios no me parece? Me parece injusto Dios, pero ¿por qué contra mí? ¿Pero por qué Dios? No. Señor, este camino, esta situación, este evento que estoy viviendo hoy en día en mi vida, este capítulo de mi vida, esta escena de mi vida, Señor, yo sé que tú lo has permitido porque me estás probando, pero de esto saldré como el oro. Saldré, escúcheme. No dice me voy a quedar, no. Saldré como el oro. Mucho más fino, mucho más purificado. Que fue lo mismo que entendió el apóstol, o mejor, David, cuando escribió en el Salmo 119, verso 67. David escribió, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. O sea, Señor, gracias, porque yo iba rumbo pues a la hecatombe de mi vida. Estaba acabado completamente. Estaba descarriado completamente. Pero gracias a eso que me pasó, ahora conozco tu palabra, ahora puedo estar contigo. Pablo lo dijo de esta manera, en 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo, dice el apóstol Pablo, escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. De paso, permítame decirles que la palabra débil que está aquí en este texto habla de una debilidad de carácter, habla de una situación física que estaba viviendo, habla de una enfermedad que estaba viviendo. Entonces uno dice, pero ¿cómo Dios puede escoger una persona enferma cómo lo puede utilizar? Y ya les he dicho, les he enunciado algo. Aún en medio de esa enfermedad, Dios te puede utilizar. ¿Para qué? Para que otras personas conozcan de Dios. Para cerrarle la boca al diablo. Y para que cuando el diablo hubiese querido decir, esto va a ser para muerte, dicen, no, es para vida. Y no solamente que lo voy a salvar a él, sino que a través de él voy a salvar a muchas almas. Para que el diablo, ese propósito, recuerde que es un concepto que debemos tener claro, que en esos momentos difíciles de nuestra vida, Dios lo revierte y lo convierte en una gran bendición. A pesar que Job fue presionado, a pesar que Job tuvo tantos momentos difíciles, Job es el hombre que dijo, he aquí, aunque me matare, esperaré en él. Job tenía claro, Señor, no importa, aunque me muera, yo sé, voy a esperar en ti, Señor. Me la juego toda contigo. Los demás le decían, reniegue, maldiga. Dice, no, yo estoy con Dios. Aunque él me matare, estaré con él. Aunque él me matare, esperaré en él. Señor, pase lo que pase en mi vida, esté como esté, con abundancia, con escasez, no importa, Señor, te serviré. Te serviré. Y te quiero servir desde ahora. No voy a esperar hasta cuando ya sea un ancianito que no me pueda mover para servirte. Ahora que tengo la capacidad, ahora que tengo la vitalidad, ahora que tengo los recursos, ahora que puedo hacer algo grande, Señor, te quiero servir.